Shabbat hermanos. Bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana, que viene siendo la parashá de Devarim. La palabra de Devarim es cuando tradujeron la palabra Deuteronomio. El libro de Deuteronomio vamos a empezar esta semana. Pero Deuteronomio viene de una palabra griega que Deo quiere decir dos y nomio quiere decir ley. Lo que quieren decir es que es la segunda ley. Pero en realidad Deuteronomio o la segunda ley no es lo que se trata el libro. El libro es acerca de las palabras. ¿Cuáles palabras? Palabras que Moisés va a hablar y va a hacer un resumen de todo lo que viene diciendo acerca de todo lo que viene hablando la Torá. Por eso en este libro se vuelven a repetir los mandamientos, el Shema y todas las otras bendiciones que hay en los libros. Por eso es que Devarim es más bien las palabras. Las palabras es como se traduce el libro. ¿Ok? Muy bien. Devarim. Parashá Devarim empieza con Deuteronomio 1. Luego del 1 al 3. En Isaías 1 vamos a hacer la Haftará y en Hechos 9.1 es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Y así es como comienza. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel en el desierto al este del Jordán. Deuteronomio 1.1. ¿Okay? Este es un discurso que Moisés va a poner, y este libro comienza 37 días antes de que Moisés muera. Es decir, que en el año 39-40 que iba a morir, en el éxodo de Egipto, el primer día del 11º mes de Shevat, como tal, el libro tiene el tono general de un discurso de despedida de Moisés a los hijos de Israel. De hecho, a diferencia de los 4 libros anteriores de la Torá, el orador en Deuteronomio es el propio Moisés, e incluso él recuenta varias leyes y ordenanzas, se registra como parte de los discursos que pronunció. Algunos comentaristas creen que Deuteronomio es en realidad una recopilación de discursos que Moisés pronunció mientras los israelitas estaban en el desierto, ya que Deuteronomio 1 puede leerse como al otro lado del Jordán, a través del desierto, es decir, mientras los israelitas vagaban en el desierto. Y es donde nació el libro de Devarim. ¿Ok? Muy bien. Esta semana en la parashá de Devarim, comenzando a leer el quinto de los 5 libros de Moisés, Deuteronomio, el libro comienza con estas son las palabras que Moisés habló. La propia Torá llama la atención sobre el poder de las palabras en el primer versículo del primer libro de Moisés, que es Génesis. En el principio Dios creó todo el universo con el poder de sus palabras habladas. En el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el primer capítulo de Yohanan, Juan, parece reflejar los versos iniciales del Génesis. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, en Juan 1.1. Los judíos reconocen que existe la palabra, ellos lo llaman la membra del Señor, pero es la misma palabra de logos que es en el griego para decir el verbo. Entonces el verbo, la palabra, logos, membra, viene siendo lo mismo, Yeshua mismo. ¿Ok? Yeshua, la palabra viviente de Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros. Las palabras son poderosas, pueden traer vida y bendición, o muerte y destrucción. ¿Ok? Aquí vemos cómo del libro de la Biblia empieza a formarse un cuerpo, y ese cuerpo nada más y nada menos que es Yeshua en vivo, en carne y hueso. ¿Ok? Muy bien. La parashá y el libro comienza con los israelitas en la tierra de Moab, justo al este del Jordán, poco antes de que entraran en la tierra prometida. Dado que a Moisés se le prohibió la entrada a la tierra, su primer discurso se refiere a aclarar la Torá al pueblo, en Deuteronomio 1.5, para que recordaran claramente las instrucciones del Señor una vez que tomaran posesión de la tierra. Moisés comienza su discurso repasando los acontecimientos que ocurrieron en el transcurso de su viaje de 40 años desde Egipto al Sinaí, y luego del Sinaí a la tierra de Moab. La intención de esta reseña es ser una especie de prólogo de todo el libro que conduzca a las leyes que se repiten en los capítulos del 4 al 28. Eso es lo que está haciendo Moisés. ¿Ok? Ahora,
si podemos hacer un resumen abreviado de todas las cosas que está diciendo Moisés, desde que salieron del Sinaí en Deuteronomio 1.8, el nombramiento de los líderes en Deuteronomio 1.9, el pecado de los espías y la rebelión en Cades Barnea en Deuteronomio 1.19, el castigo de la incredulidad de Israel en Deuteronomio 1.34, los años del desierto, Deuteronomio 2, la derrota de Sihón, Deuteronomio 2.24, y la derrota de Og, Deuteronomio 3.1. Recuerde que estos eran gigantes que fueron derrotados. La porción para las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, Deuteronomio 3, y el mensaje entregado a su sucesor Yehoshua, a quien se le encargó liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Eso es lo que está pasando en el libro de Deuteronomio. Pero según los sabios en la Mishnah, los numerosos nombres de lugares enumerados en el versículo 1 no son puntos de referencia o ubicaciones geográficas, sino más bien palabras de reprensión de Moisés al pueblo de Israel. Es decir, en lugar de detallar abiertamente sus pecados, aludió a ellos con palabras clave. Por ejemplo, les dice en el desierto, es decir, el momento en que se quejaron, y si tan solo hubiéramos muerto en el desierto, ¿se recuerdan? En la llanura, es decir, su pecado más reciente con las mujeres moabitas y Baal Peor en las llanuras de Moab, ¿se recuerdan la paracha pasada? Pinjas. Entonces, es un recuento de los pecados de Israel. Según cada año hasta el año 40, en la víspera del 9 de Ab, Moisés ordenaba al pueblo salir y cavar, y el pueblo abandonaba el campamento, cavaba tumbas y dormía en ellos durante la noche. A la mañana siguiente, un mensajero proclamaría: sepárense los vivos de los muertos. 15,000 morirían esa misma noche, pero los supervivientes regresarían al campamento para pasar un año más. La paracha termina con Moisés animando a su sucesor Yehoshua con estas palabras: tus ojos han visto todo lo que Jehová tu Dios ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Señor con todos los reinos por donde pasaréis. No les temeréis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Es decir, aquí en esta parashá, que ellos iban en el 9 de Ab, que fue cuando se quebraron las tablas de la ley, fue cuando se destruyeron los dos templos en Israel, y fue cuando han pasado muchas tragedias, se ponían a dormir de una vez en tumbas, y los que morían se quedaban de una vez ahí tendidos. ¿Ok? Nuestra capacidad para usar el lenguaje es quizá lo que más nos diferencia de los animales y lo que más estrechamente nos vincula con Dios mismo. De hecho, las palabras Devarim y la racionalidad son centrales para Selem Elohim, ser la imagen de Dios. Así como Yeshua representa esta imagen de manera más perfecta como Devar Elohim, la palabra de Dios, en Hebreos 1.3 y Juan 1.1, así resonó la palabra de Dios: hágase la luz, y fue la luz, en Génesis 1.3. Así nuestras palabras son el medio de cómo experimentamos y entendemos la realidad. Las palabras entonces son poderosas y pueden producir la luz y la vida, aunque trágicamente también pueden causar oscuridad y muerte, como está escrito en Proverbios. La muerte y la vida son lashon en la mano de la lengua, un modismo, es decir, bajo el control de la lengua. La muerte y la vida tienen el control, se controlan con la lengua. Así que si yo quiero recibir bendiciones, ¿qué tengo que decir? Bendiciones. ¿Y si quiero maldiciones? No. ¿Y si yo maldigo a alguien? Peor. Se te regresa. Sí. ¿Y si lo bendigo? Amén. También se te regresa. Sí. Entonces aprendan a bendecir. Amén. Porque Yo bajo... pensé que se quedaba la bendición allí, hermano. Pero dice que sí también uno, ¿verdad? Sí, el Señor mandó diciendo en cualquier casa que entres y declaren que haya shalom. Si lo reciben con shalom, está bien, ahí se va a quedar la bendición. Dice, pero si no aceptan su bendición, el shalom se va a regresar a ustedes. Entonces, donde quiera que vaya usted, bendiga, y si no le aceptan su bendición, se va a regresar con ustedes. ¿Okay? Lo mismo con las maldiciones. Así que la palabra de Dios es poderosa
tiene poder en sí misma, está viva. ¿Ok? La Mishnah enumera 5 tragedias específicas que dice que ocurrieron el 17 de Tamuz. Las tablas en las que estaban escritos los 10 mandamientos fueron rotas ese día cuando Moisés bajó del Sinaí y encontró a los judíos adorando al becerro de oro. El sacrificio tamid diario se suspendió en este día poco antes de la destrucción del primer templo, porque Jerusalén estaba bajo estado de sitio por parte de los babilonios y no podían conseguir los animales necesarios para los sacrificios. Los romanos bajo Tito rompieron las murallas de la ciudad de Jerusalén antes de la destrucción del segundo Bet Mikdash, o el segundo templo. Mosés rompe las tablas. El rey Manasés, uno de los peores reyes judíos, hizo colocar un ídolo en el santo santuario del templo en esta fecha, en Segunda de Reyes 21:7. Así que es un día de tragedia este día. Pero las tragedias más recientes, además de la lista de tragedias de la Mishnah, hay 5 tragedias más recientes que se dice le sucedieron al pueblo judío el 17 de Tamuz. En 1239 el Papa Gregorio IX ordenó la confiscación de todos los manuscritos del Talmud. En 1391 más de 4.000 judíos españoles fueron asesinados en Toledo y Jaén, España. En 1559 el barrio judío de Praga fue incendiado y saqueado. En 1944 toda la población del gueto de Komno fue enviada a campos de exterminio. En 1970 Libia ordenó la confiscación de todas las propiedades judías y asocian el día 17 de Tamuz con el ayuno del cuarto mes mencionado por el profeta Zacarías en Zacarías 8:19. Según el profeta, cuando el Mesías Yeshua regrese, que sea pronto en nuestro tiempo, se convertirá en un día lleno de alegría y de alegres fiestas, porque dice: cambié tu lamento por gozo. ¿Ok? Muy bien. Pero esto es lo que se ha tramado a través de las generaciones. Maten a los judíos. Eso es lo que se proclama el antisemitismo. Dado que el libro de Deuteronomio es un recuento de la Torá, se puede decir que la Torá desde un punto de vista narrativo termina con la lectura de estas porciones finales de número, por extensión con el anhelo de Sión, y así es hasta el día de hoy. Esperamos el regreso de nuestro Mesías, Yeshua, mientras vivimos en el exilio aquí en la tierra. Aunque el templo del Señor está espiritualmente presente en la persona del Mesías resucitado, se hará plenamente manifiesto en los días venideros, primero en el reino milenial, después en la segunda venida de Yeshua y más tarde en el Olam Habá, el mundo venidero, como la comunidad eterna de los redimidos por el Cordero de Dios, Apocalipsis 21 y 22. Entonces, para aquellos de nosotros que tenemos fe en Yeshua como el Mesías, nuestro duelo por el templo es realmente duelo por la presencia de nuestro amado Salvador, que venga pronto y en nuestros días. Y cuando venga, vendrá acompañado de su ejército. ¿Ok? Así que las palabras son poderosas, pueden traer vida y bendición o muerte y destrucción. Como dice el Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. ¿Se han ustedes dado cuenta que las personas que saben hablar tienen más bendición? ¿O son más prósperos? ¿O tienen mejor carreras? ¿Sí? ¿Por qué? Dice aquí que si aprendes a usar la lengua, comerás del fruto. ¿Okay? Si usted mira a un vendedor, bueno, es para hablar. ¿Sí? Si usted mira a una que anima al pueblo, animadores, saben cómo hablar, saben cómo dirigirse, saben cómo utilizar la lengua. Y de esta manera, en un trabajo, en cualquier lugar que usted tenga lengua, usted prospera. Hasta para hablarle a la novia tiene que tener lengua. ¿Ok? Muy bien. Perdón, viene siendo como los dones que el Señor da a cada uno. Pues sí, pero realmente la lengua se puede entrenar. O sea que ahí no es no podemos decir que es un don, es algo que uno tiene que... Es algo que uno ejercita. Claro, sí. Sí. Pero un don es una cosa, pero ya... Perdón, pero los dones el Señor sí los da. A Claro, uno le da sí, uno, sí. a uno le da dos. Ah, Depende la capacidad, dice el Señor,
que tenemos, así Él nos da esos dones. Sí, Porque a uno le gusta la cocina. sí. A mí no me gusta la cocina, ese no es mi don, no. No, Pero a mí me da el don de la comunicación, ujú. porque también nos da dones de lengua, de menos entendimiento. Mucha Pero, retórica. pero el Señor es el único que Él nos cambia los pensamientos, porque Él es el que cambia los pensamientos desde adentro, porque Él nos conoce perfectamente. Dice que Él nos conoce desde que antes de que naciéramos. Sí. Así que cómo no nos va a conocer, porque nosotros como humanos en esta tierra tenemos corazones perversos. Los Dice- corazones son muy perversos. Dice el libro de Santiago, Y perdón. no tenemos por qué ponerle atención a nuestro corazón, porque muchos decimos, ay, lo que diga nuestro corazón es mentiroso, lengua mentirosa. Sí. Porque el corazón, si muy adentro, el Señor vive con nosotros. Sí. Y cuando nosotros hablamos, el corazón se siente así chiquito. ¿Por qué? Porque ya usted ofendió. El libro de Ya, Santiago nos dice, corazón perverso. nos dice que la lengua es como el timón de un barco. ¿Ok? Para donde le dé la lengua, para allá se va a ir el barco. Y la lengua es un instrumento, un fuego, un pequeño fuego que puede incendiar mucho. Es muerte y destrucción. Exactamente. Entonces, bendito dices el que aprenda a dominar la lengua. ¿Ok? El que la aprenda a dominar, el que la aprenda a usar, va a prosperar, va a salir adelante y va a bendecir a mucha gente. Entonces, en la pie de orillas del Jordán, Moisés sabe que su vida está llegando a su fin. Pero antes de su muerte le cuenta a Israel su historia como comunidad y como nación. Y lo reprende. Cuando el Señor escuchó lo que dijiste, se enojó y juró solemnemente: no un hombre de esta generación malvada verá la tierra buena que jurar dar a sus antepasados. En Deuteronomio 1, 34 y 35. Aquí vemos cómo Yeshua, al crear el mundo, ¿verdad?, el universo, lo hace con palabras. Utiliza el lenguaje hebreo. Aquí tenemos la Aleph y la Taf, que son la primera letra del alfabeto hebreo y la última. Él dijo: yo soy el primero y el último. Y cuando dijo Alfa y Omega, lo que quería decir era: yo soy el Aleph y la Taf. ¿Ok? El que estuvo muerto y el que estoy vivo, el Creador. Y Juan está escribiendo quién es Él. El principio era la palabra, y la palabra era Dios. ¿Ok? Muy bien. Dios no hizo nada sin Yeshua, y Yeshua no hace nada sin Dios. Así que aquí tenemos algunas palabras en hebreo. Son los nombres de los libros, de los 5 primeros libros que comprenden lo que es la Torá, o el Pentateuco en griego. Génesis se dice Bereshit, pero si realmente significa en el principio. Éxodos es Shemot y significa los nombres. Levítico es Vayikra y significa él llamó. Números es Bamidbar, en el desierto es lo que significa. Y Deuteronomio es Devarim, que son las palabras. Cuando usted lee todo esto como si fuera un enunciado, lo que vemos es: en el principio los nombró, él llamó, en el desierto les dio las palabras. ¿Qué les dio? ¿Cuáles palabras fue que les dio en el desierto? Los 10 mandamientos en el desierto. Y él los llamó desde el principio. ¿Ok? Aquí, como nota de referencia, han descubierto los científicos que hay 63.779 referencias cruzadas en la Biblia. Es decir, que si yo veo una palabra en Apocalipsis y me regreso a Génesis, ahí está una conexión, esa es una. Luego otra palabra, voy a Éxodos y ahí está otra palabra. 63,000 veces pasa esto en toda la Biblia. Por lo cual no es un libro cualquiera, porque no cualquiera puede hacer eso, con escritores diferentes, diferentes tiempos, diferentes formas de pensar, de ser, y hacer que concuerden tantas referencias es algo casi imposible. O sea que eso fue inspirado total y únicamente Así por el es. Así es, para que no quedara duda de quién era el que lo había escrito. Y para que todo hiciera una concordancia.
Esto que está haciendo aquí, todo esto, lo puedes ver al otro lado también, hacia abajo, y todo es un círculo en lo cual Dios lanza una piedrita y esa piedrita hace círculos como en los ríos, cada vez es más grande. Digamos una profecía mala, alguna que los ríos se van a convertir en sangre, estaba en Éxodos, pero está en Apocalipsis también, pero durante los tiempos sigue pasando, de repente se convierten en sangre los ríos durante esta época, pero empezó en un lugar pequeño, luego va avanzando más grande y más grande hasta la última gran tribulación. Así es como hace Dios. Al principio se salvaron unos pocos, otros más y mucho más. ¿Ok? Dios empieza en lo pequeño para engrandecerse al final. ¿Ok? Ok, los israelitas habían culpado constantemente a Moisés por su experiencia en la naturaleza. Al final tenían que enfrentarse a la dura verdad. No fue culpa de Moisés, fue culpa de ellos. Sus propias actitudes y palabras negativas los mantuvieron en el desierto. A través de Moisés, Dios le dijo a esta nueva generación: te has quedado el tiempo suficiente en esta montaña. Rompe el campamento y avanza. Mira que te he dado esta tierra, entra y poséelo. Deuteronomio 1:6 al 8. La palabra hebrea para quedarse en este versículo es shevet, que significa sentarse, permanecer o estarse. Hay un momento para dejar de sentarse en un lugar, un momento para levantarse y avanzar con fe. Pero antes de hacer esto necesitamos tomarnos el tiempo para mirar nuestro viaje, enfrentarnos a la verdad, arrepentirnos y decidirnos ser obedientes. Culpar a los demás por nuestras experiencias en la naturaleza nunca nos hará avanzar ni nos hará libres. No hay que culpar a nadie, sino tomar la responsabilidad y avanzar. ¿Ok? ¿Ustedes saben por qué a veces se mueren los niños más temprano? O algunos que Dios se los lleva rápido y que son buenos niños o buenas personas. Dice que porque saben contestar ya lo que tienen que contestar. ¿Cómo es eso? O sea, y hay un niño y le haces preguntas y te contesta con amor, con paz, con alegría, con gozo, con paz, con todas las cosas que tiene que aprender en este mundo, y ya está listo para estar con Dios. Ya no necesita estar más tiempo aquí para poder aprender a hablar. Ya sabe hablar, ya sabe ser un hijo del reino. Entonces nosotros que estamos aquí estamos aprendiendo todavía a ser hijos del reino. Todavía no estamos educados. Cuando se llega nuestro tiempo, entonces habemos aprendido algunas cosas. Estamos aquí aprendiendo. Es por eso, perdón hermano, que dice que si no fuéramos como niños, sí, no entraríamos al reino de los cielos, no entraría. Por eso es que hay que ser como niños, pero niños en la maldad. Aprender a hablar, aprender a perdonar, aprender a bendecir. ¿Quién es el hombre que desea la vida y ama muchos días para que pueda ver el bien? Mantén tu lengua lejos del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34:12. ¿Quién no quiere ver la bondad de Dios en la tierra de los vivos? ¿Quién no quiere experimentar la abundante vida que Yeshua ha prometido? Para hacerlo debemos proteger nuestro discurso de Lashon Hara, que es hebreo para una lengua malvada. ¿Ok? Dios quiere que usemos palabras para nutrir, alentar y construir a la gente, no para derribar, criticar y encontrar fallas. Algunos han dicho, no, yo digo críticas constructivas. No, son destructivas, como quiera, es crítica. Tienen que ser para alentar, para levantar, para construir. Eso es lo que debe decir. Vemos este principio en Efesios 4:29, dice: no dejas que ninguna palabra corrupta salga de tu boca, pero lo que es bueno para la edificación necesaria, para que pueda impartir gracia a los oyentes. Deja que toda amargura, ira, rencor, clamor y malvado salga de ti, de toda malicia. Porque cuando estamos enojados, así es como nos vemos. ¿Ok? Contaminando el ambiente, contaminando todo su ser, su espíritu y su alma. Sí. Y lo de los demás. O es una manzana podrida, pudre a los demás. Quizás uno piensa que está lastimando, pero ¿quién de verdad
Se está lastimando eso uno, ¿no, hermano? También. Porque uno está sacando. Y dice que nuestras palabras sale lo que tenemos en el corazón. Ah, sí. ¿Okay? ¿Se imagina si sale todo eso? Entonces, ¿cómo estará? Bueno, por experiencia y si lo hacemos en la práctica diaria, para mí ha sido ese tema bien difícil, porque yo conozco a Yeshua, porque yo conozco mi temperamento, pero de verdad a veces dan ganas de ponerte en una caja y no salir ni hablar con nadie más, porque de una o de otra manera siempre algo pasa, siempre alguien te dice, siempre alguien hace más cosas y por X razón, siempre por muy poquito que sea, siempre sale el enojo. Entonces, de verdad, hay veces que dices, mejor me encierro en mi cuarto y no salgo ni hablo con nadie, porque es difícil, pero gracias por la palabra que nos está dando, porque necesitamos, ¿cómo se dice?, ponerla en práctica. Aprender. En realidad, si usted está pasando por esa etapa, es que Dios mismo la está poniendo en esa etapa, hasta que la pase. Es mi aguijón. Sí, Mi aguijón. la va a pasar, pero tiene que aprender, Sí. tiene que aprender, y entre más cerca esté de pasar, más va a venir a su vida. Es como cuando estás haciendo dieta, más se te presentan los pasteles. ¿Okay? Pero así es, este camino con Dios es así, siempre nos está poniendo las cosas para que podamos superarlas, para que podamos ser mejor, ir de gloria en gloria, dice. Las palabras son importantes y nunca debemos subestimar su poder. Esta es una de las razones por la que la palabra de Dios nos dice que nos pongamos nuestra armadura, incluido el escudo de la fe, para apagar todos los dardos de fuego, las flechas del maligno, Efesios 6:16. Ya que esa armadura realmente es muy importante, se nos olvida, ¿verdad? Y luego vienen y le dicen a su esposa, no, mira, miré a aquel, tu esposo con aquella, mira, le habla a aquella, mira, anda acá, anda así. Tú como no pones el escudo, tú te la crees. Sí. Pero cuando ya sabes de dónde viene el ataque, ¿qué haces? Dices, yo sé que no, yo sé la verdad. Hermana, yo le tengo confianza, ella no es capaz. Bueno, no, tampoco, ¿verdad? Pero... Bueno, entonces. Pero sí tiene que ser sabio, tiene que poner el escudo de la fe para que los dardos que vengan no le lleguen, ¿sí? Porque con un dardo que se cruce y dice que viene con fuego y ese pequeño fuego incendia todo y entonces ya quieres divorcio, ya quieres hacer y deshacer, ¿verdad? ¿Por qué? Por un pequeño comentario. Entonces, pónganse la armadura de Dios para todo. Para las situaciones de que vengan las personas enojadas, entonces uno también puede poner la armadura y resiste más los ataques y ya puede sonreír y bendecir. ¿Okay? Ya. Dios de Israel es un refugio de las palabras que se han dicho maliciosamente. Manténme a salvo con los propósitos secretos de los malhechores, de la banda de los trabajadores del mal, que hacen su lengua afilada como una espada y cuyas flechas son puntiagudas, incluso palabras amargas. Salmo 64, 2, 3. Cuando usamos nuestras palabras para criticar, condenar o derribar a la gente, nosotros nos hacemos el mismo juicio. Mateo 7, 2. O sea, yo mismo voy a criticar a un borracho, yo mismo me estoy criticando. Voy a criticar a otra persona, yo mismo estoy poniendo juicio sobre mi vida. Entonces, aquí tenemos la armadura de Dios. ¿Qué es? El escudo de la fe para tapar los dardos. El yelmo de la salvación, que es el casco. Si usted está pensando constantemente en Yeshua, cualquier tragedia, cualquier cosa, usted la sobrepasa, no le pasa nada. Esté tranquila, ¿sí? O tranquilo. La espada del Espíritu. La palabra nos enseña que la Biblia es una espada de dos filos para redarguir y matar. Y los demonios le tienen mucho miedo a la palabra. ¿Okay? Por eso la quieren torcer. El cinturón de la verdad. Afianzado bien el cinto de la verdad, diciendo siempre verdad, 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 verdad. La coraza de justicia, nuestras obras, lo que hacemos en nuestras vidas. Y el calzado del Evangelio de la paz. Ir caminando y pregonando la palabra de Yeshua.
que Él es el Salvador y que nos salvó y que nos amó. Amén. Orando en todo tiempo. Ahorita mismo. Todo el tiempo. Un ejemplo, muchos creyentes el día de hoy sinceros son pobres en finanzas, enfermos en su cuerpo, débiles en la fe, simplemente miserables porque se entregan a hablar palabras poco amables, critican perversa o maliciosamente. Un ejemplo de esto no tenemos que buscar más allá de la historia más que de Miriam, hablando mal contra su hermano Moisés en la parashá de Jaloteja en Números 8. Debido a que balbuceaba y hablaba críticamente de Moisés, se encontró con una enfermedad de la piel, Sahara, que comúnmente se traduce como lepra. Ustedes saben que en Yeshua, ya que nos ha quitado todos los males, se ha llevado todas nuestras enfermedades. Pero si nosotros seguimos hablando pestes, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Pregunta. Dígame. Recomendación para pues madurar esa situación. Es mejor, por ejemplo, si yo estoy enojada o molesta por X cosa con usted, es mejor enfrentar o afrontar, como se diga, la situación pues sanamente, ¿verdad? Sí, lo mejor es llenarse de amor y llenarse de perdón. Y eso, mire, si una persona va con usted toda enojada y la va a querer golpear y usted en lugar de responderle con la misma acción le da un abrazo o un beso, lo desarma totalmente. O a una persona que venga a pelear con usted con palabras así, no, pues Dios te bendiga, yo te amo, te quiero, bendito. Y esto cambia totalmente el ambiente. El ambiente realmente se fulmina ahí. Pero tiene uno que aprender a practicarlo. Sí. No es a la primera que, se me olvidó. No. Tiene que suceder y tienes que practicar. Es práctica y cuando te salga bien, la otra la vas a ver llorar y pidiendo perdón también. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos hijos de reconciliación, no hijos del reino, que nos pegan y nosotros pegamos doble. Y de verdad es una situación bien difícil porque pues allá lo decimos y se oye así como que así, pero yo de verdad soy una persona que el Señor me ha rescatado de lo más vil, porque de veras yo sí soy era de golpes. Yo no soy persona que hablábamos. Si a mí me agredían, yo agredía igualmente, con golpes, así que cuidado con ustedes. Era de verdad que sí eran golpes. No lo digo con tristeza, porque pues en México así nos defendemos de todos, así nos defendemos. Y yo sí era súper agresiva, pero de verdad que ahora le doy tantas gracias al Señor porque me ha sacado de esa situación. Amén. Y ahora puedo entender que aunque me digan así cosas enfrente de mí, a veces le quiero decir, Yeshua, hazte un ladito, pero digo, no, mejor vente aquí conmigo, porque es bien difícil pasar una situación así con X persona, bien difícil. Así es, pero entre más madura esté, más, aunque esté más difícil, más fácil va a ser para usted. Sí. Y Pero más van a venir también, hermano. van a venir, van a seguir viniendo, pero usted va a seguir creciendo Sí. en ese aspecto. Y uno entiende lo que Dios quiere, transformar nuestro carácter y hacernos como Él. Exactamente. Muy bien. Es un proceso, ¿verdad? Y en muchas áreas de nuestra vida, de verdad, yo sí le doy gracias a Quizás Dios. usted confiesa eso, pero quizás otros tenemos otras áreas donde Sí. Exacto. fallamos. Nadie es perfecto. Yo creo que por eso estas clases a mí en lo personal pues nos ayudan muchísimo, ¿no? Para entender, porque aunque decimos, ya tengo 20 y tantos años en el Evangelio y lo que quieran, uno se le olvida, ¿no? Y repetir eso. Se refresca, todo eso es un refrescante para nuestra alma, Así es. nuestro espíritu. Pero a mí también, como dice la hermana, gracias al Señor por usted, que nos trae ese mensaje tan lindo. Es un recordatorio, ¿verdad? Para todos. Amén. Dice que el hombre va y se mira en el espejo y se le olvida su rostro. Sí. Por eso la palabra se la pasa repitiendo.
y guardarás el Shabbat, y guardarás, y guardarás, y guardarás. Por acá un libro tras libro tras libro, porque se nos olvida. Yo creo que Dios entiende también cierta parte, porque siempre dice y repite, y repite, Sí. y repite, porque sabe que somos bastante duros. Sí, así es. Él les dice, los amo, y no se la creen. Así. Los amo, no le creen. Y nos ama mucho, nos quiere demasiado. ¿Ok? La Haftará para Devarim es del profeta Isaías 1:1. Esta porción se lee en el sábado que precede a Tisha B'Av, ya que la visión de Isaías se refiere a la destrucción de Jerusalén y el templo. Cuando se registró por primera vez la visión de Isaías todavía era futura y los israelitas todavía tenían la oportunidad de arrepentirse antes de que les sobreviniera la gran tragedia. Sin embargo, como los judíos no se arrepintieron, la calamidad los sobrevino. Hoy en día la Haftará se canta tradicionalmente con la misma melodía inquietante que Megilá Ejá, el libro de Lamentaciones, escrita por el profeta Jeremías, quien fue testigo ocular de la destrucción y caída de Judá y Jerusalén. Y eso fue lo que causó la destrucción del primer templo. ¿Ok? De hecho, en el libro de Isaías 1 habla acerca, les dice, ¿por qué están tan atrasados? Hacen un dios de un palo, con la mitad del palo se calientan un almuerzo y la otra mitad se arrodillan ante él y le dan gracias por el almuerzo. Dice, están peor que un burro. Y dice, ok. Pero entonces Dios lleva a Isaías al atrio, en Isaías 6:5. En Mateo 12:36, Yeshua nos advirtió que seremos juzgados por cada palabra ociosa que hablemos. O sea, cada palabra que se dice está anotado. ¿Ok? Pero los hombres, te digo, que tendrán que dar cuenta en el día del juicio por cada palabra descuidada que hayan hablado. El profeta Isaías, al igual que Moisés, entendió qué tipo de impacto pueden tener nuestras palabras en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Mientras veía una visión del Señor sentado en su trono en el templo, gritó: ¡ay de mí, estoy arruinado, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso! ¿Qué quiere decir con labios impuros? Que no se sentía digno, hermano. Uh-uh. ¿Qué será? No, ¿Que hablaba malas palabras? que hablaba malas palabras el pueblo alrededor de él y él también. Y estando viendo al Rey de Reyes. Dice, ¡ay de mí! Pues sí, porque estaba... Entonces Dios lo que hace con Isaías, el ángel va y agarra una ceniza del altar de bronce y se lo pone en los labios de Isaías. Y dice que después de aquí, Isaías empieza a proclamar la palabra de Dios. Fue el purificado de los labios, pero sí le dieron su... Su muerte. Así se dice muchas malas palabras, le pueden dar su Su carbón. su carboncito. Ok, así que Dios nos quiere limpios. Y se ha convertido a Isaías el profeta más grande de todos, pues tiene 66 capítulos. Y es lo que nos enseña acerca de todos los juicios a las naciones que van a venir. Okay, cada capítulo está diseñado como un libro de la Biblia, hasta el final. Okay. O sea que Isaías vio la visión, inclusive del Apocalipsis ya en aquellos tiempos. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 5:43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar porque los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así que si le tiran con algo, ¿qué tiene que hacer? Y si los persiguen, orar por ellos. Orar por ellos. Porque vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Tampoco nomás le llueve a los que creen en el Señor, no, ¿verdad?
llueve parejo. va parejo. Entonces así también nosotros tenemos que aprender a hacer. En hebreo dice, Behata le raja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, cuando estaban diciendo aquí que si oíste que fue dicho, no es que esté escrito. Es que se oía que dice que ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso es lo que estaban enseñando los rabinos. ¿Ok? Pero Yeshua lo aclara y le dice, tienes que amar también a tu enemigo. ¿Ok? Es el primer mandamiento, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero es amarás a Dios. Porque Ah. si uno no se ama, ¿qué cosa va a dar a los demás? Bien. Si uno mismo no se ama. Precisamente vamos a resumir esos mandamientos ahorita. Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:18, 40. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Muy bien, vamos a ver. En Parashá de Barín vemos que Moisés está dando sus palabras de despedida. En menos de 40 días morirá. Moisés no cruzará el Jordán con los israelitas. Entonces aprovecho esta oportunidad para señalar al pueblo hacia Adonai e inculcar esta nueva generación la importancia de prestar atención a sus instrucciones. Así que Moisés empieza a hablar estas instrucciones. Amarás a tu Adonai, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tómate en serio estas instrucciones con las que te cobro este día. Impresiónalas en tus hijos, recítalas cuando te quedes en casa, cuando estés fuera, cuando te acuestes, cuando te levantas. Átalos como un signo en tu mano y deja que sirvan como símbolo en tu frente. Escríbelos en los postes de tu casa y en tus puertas. Por lo tanto, recordarás observar todos mis mandamientos y serás santo a tu Dios. Soy Adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Adonai tu Dios. Y en la mañana estuvimos cantando esta porción de Jaloteja, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos cada Shabbat. Ok. Para los 10 mandamientos tenemos en el Sermón del Monte. ¿Sabían que en el Sermón del Monte se hablan los 10 mandamientos? Vamos a ver. En Mateo 5, ¿verdad? Fue donde dijo estas palabras. Mateo 5, 21, 26 nos enseña de no matar. Dice que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio y de muerte. O sea que no te puedes enojar. Mateo 5, 27. No adulterarás. Cualquier persona que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. No debes de mirar a las mujeres para codiciarlas. Pero nosotras y a los hombres, ¿verdad? Tampoco. Solo con los hombres. Mateo 5:33, no usar el nombre de Dios en vano. Y por mucho se usa en todos lados, en las películas. Mateo 5:38 habla de no robar. Si alguien te pide prestado, dale y dale más. Si te pide que vayas una milla, ve 2. Ok, si te pide prenda, vístelo. Y Mateo 5:43, 48 dice, amarás a tu prójimo. En Mateo 6, 1 al 34, todo el tema es acerca de no codiciar. Si tú miras algo en la televisión para codiciar, ya. No codiciarás las cosas de tu vecino ni de nadie. Mateo 7:15, no mentirás. Habla acerca de perjurar. Es mejor decir que sí o que no. Mateo 11:25 y 15 al 29 dice, no tendrás otros dios, solo yo, Adonai. Mateo 15:1 es acerca de honrar a su padre y a su madre. A él los fariseos daban dinero al templo y en lugar de ayudar a su padre y a su madre, llevaban el dinero al templo. Que decían, no, pues tengo que diezmar, tengo que poner allá. Por eso no te puedo ayudar. Y Dios se enojaba. Porque tenías que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Mateo 17:1-8 le dicen a Yeshua, hagamos 3 enramadas aquí donde dice la aparición
y le dijo a Pedro, le dijo, no hagas nada, no hagas imagen. Entonces, el resumen que queremos ver aquí, esto es en el Nuevo Testamento, los mandamientos. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la Torá. Romanos 13:10. Si amas a Dios, no tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de él en vano, y te acordarás del Shabbat para santificarlo. Si amas a tu prójimo, honrarás a tus padres, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás nada del prójimo. Por lo tanto, Yeshua nos da los 10 mandamientos, por eso nos dice que de estos dos depende toda la Torá y los profetas. Así que bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua el Mesías. Filipenses 1:6. Así que Dios aún no ha acabado con ninguno de nosotros. Todavía sigue trabajando. ¿Ok? Y estando persuadidos de estos, podamos llegar al conocimiento de nuestro Señor. Y esta es la parashá de palabras de Barim. Amén. Shalom. Ok, si nos levantamos.